Son muy numerosos los restos de poblamiento antiguo que se conocen en la Sierra Calderona entre Gátova, Olocau, Marines y Altura. De la Edad del Bronce se conocen varios yacimientos en altura no muy distantes del Torrejón. Ya dentro de Gátova se conoce un poblado del Bronce en la aldea de Marmalé de Abajo, sobre el que se superpuso otro de época ibérica. El conjunto arqueológico del Torrejón se localiza a 4 kilómetros al noroeste de Gátova. Ocupa una extensión aproximada de 3.200 metros cuadrados y está construido por 3 elementos de interés destacable: una aldea ibérica amurallada, una necrópolis de incineración y un foso defensivo en la zona sur. Los 3 se localizan muy próximos entre ellos y conectados visualmente. Se trata de una aldea torreada situada en las montañas de la Sierra Calderona, muy cerca del Alto Palancia y en una vía natural que comunicaba Edeta-Leiria con Aragón. En el yacimiento ibérico del Torrejón tenemos la suerte de contar con estructuras de los 3 periodos en los que se divide la cultura ibérica. Del ibérico antiguo contamos con un recinto funerario fechado en torno a la primera mitad del siglo VI al siglo V a.C. Más tarde, durante el ibérico pleno, siglos V a primera mitad del segundo a.C., surge un pequeño poblado. Este es abandonado y tras un lapsus de tiempo, sobre sus ruinas se construyen nuevas estructuras durante el ibérico final. Estas estructuras están relacionadas con la ubicación del Torrejón, en una importante vía de comunicación entre Edeta, el Alto Palancia y parte de la serranía. La aldea se construyó durante el ibérico pleno a partir de una calle central sobre un cerrito a 725 metros sobre el nivel del mar. Este hábitat de época plena se asienta sobre niveles del ibérico antiguo. Incluso hay indicios de una ocupación del Hierro I, primera mitad del siglo VI a.C. En el extremo sur del yacimiento se puede observar una torre rectangular de 9 metros por 6 metros de lado, de muy buen aparejo, con más de 2 metros de altura conservada y conectada a una muralla perimetral. Delante de dicha torre se aprecia una depresión del terreno que pudo ser un foso. El enclave ibérico controlaba uno de los pasos más importantes que comunicaban el Camp de Túria, la Stricta Edetania, con el Alto Palancia. De hecho, se conservan a 5 kilómetros al sureste del Torrejón, término de Marines, casi un centenar de metros de carriladas ibéricas que claramente se dirigen a Edeta. La segunda campaña arqueológica en el Torrejón de Gátova tuvo lugar entre el 26 de junio y el 6 de octubre de 2017 y se centró en la apertura en área abierta de la zona central del yacimiento. También se excavó la muralla perimetral que rodea el yacimiento y una calle longitudinal de este que recorre el yacimiento de sur a norte. Todo parece indicar que el poblado fortificado de época plena se origina en torno a un recinto funerario arcaico localizado en la zona oeste del sector central y aún en proceso de excavación y estudio. Estamos en la zona central del yacimiento del Torrejón de Gátova y lo que hay detrás de mí es la tumba monumental o el monumento funerario de esta zona. Este recinto funerario consta de un períbolos, que es una pared de aproximadamente 1 metro de anchura que lo rodea, que lo circunda, y más o menos en el centro está el monumento funerario, la tumba. Esta tumba del Torrejón consta de un pequeño pasillo o dromos que se ensancha en su parte final formando la cámara funeraria. Lo que aparecieron fueron 8 urnas muy importantes cuya tipología nos remite a modelos fenicios o ibéricos antiguos. El material encontrado en la urna número 2 nos remonta a mediados del siglo VI a.C. Incluso hay algunos elementos que podrían ser anteriores. Los datos aportados por las excavaciones realizadas hacen pensar que la aldea se construyó a principios del Ibérico pleno, es decir, a finales del siglo V a.C.
Las estructuras exhumadas pertenecientes al hábitat se localizan sobre todo en la parte este de la zona central y al norte del recinto funerario. La mayor parte de la cerámica exhumada es ibérica, aunque también se han recogido algunos fragmentos de cerámica importada, concretamente de ática de barniz negro y de ánforas itálicas que nos permiten provisionalmente encuadrar cronológicamente el hábitat entre el siglo V y siglo III, principios del segundo, antes de Cristo. En el sector oeste del antiguo recinto funerario se encontró un posible horno de fundición. De esta instalación, que situamos cronológicamente en el final de la ocupación ibérica, hemos hallado tierras rubefactadas removidas, incluso adobes cocidos. Los materiales asociados a esta actividad artesanal son escorias de hierro, mineral de hierro, esponja férrica y un fragmento de tobera cerámica. La tercera campaña arqueológica en el Torrejón de Gátova se llevó a cabo entre el 17 de octubre de 2017 y el 14 de enero de 2018 y se centró en la excavación de la zona norte del yacimiento. La campaña de excavación consistió, en primer lugar, en un desbroce del sector norte. Después del desbroce se procedió a la excavación, utilizando una metodología adecuada, documentando cada estrato y yendo capa por capa. La estructura que más destaca es una estructura de planta cuadrangular de 12 por 12 metros. Está estructurada de manera que hay un muro que divide la estructura en dos habitaciones, la cual también se subdivide en dos habitaciones más. Este mismo edificio está rodeado a su vez por un muro formado por grandes sillares de piedra caliza y de 1 metro de anchura aproximadamente. Todo parece indicar que se construyó sobre los restos del hábitat del Ibérico Pleno y por las características técnicas y materiales encontrados se encuadraría cronológicamente entre finales del siglo II al I a.C. Para su datación cronológica cabe destacar el hallazgo en una de las habitaciones del edificio de una moneda muy interesante de la Ceca de Valentia. Creemos que pudo tener una doble funcionalidad tanto de dominio de vías de comunicación como centro de avituallamiento y redistribución de productos. De forma paralela a los trabajos de campo, se fueron lavando e inventariando las piezas muebles exhumadas. Además de los trabajos de excavación, se efectuó el seguimiento arqueológico de los trabajos de conservación y puesta en valor durante la intervención arqueológica de la tercera campaña. En estos momentos estamos realizando las obras de consolidación dentro del sector norte del yacimiento del Torrejón de Gátova. Lo que estamos haciendo realmente es, en algún caso, sanear los muros originales que presentan muchos desplomes o derrumbes, volver a colocar las estructuras y las piezas, los mampuestos, en el sitio donde estaban. Este yacimiento tiene una importancia fundamental en esa comprensión del conjunto de la estructura, cómo se distribuían las poblaciones, los recintos, la función de cada uno de ellos. Creemos que destacar, consolidar y recuperar este tipo de edificio nos va a dar mucha información, datos fundamentales para reconstruir esa historia de los poblados íberos de la Comunidad Valenciana. El balance de la segunda y tercera campañas de excavación arqueológica en el yacimiento del Torrejón de Gátova es muy positivo a la vista de los resultados obtenidos. Sin duda, las últimas campañas descritas confirman la importancia de este antiguo asentamiento ibérico, cuya extensa cronología hace del yacimiento un lugar clave para la investigación de la evolución del poblamiento ibérico en tierras valencianas. Un estudio que solo se podrá completar en futuras campañas.